Muchas veces nos preguntamos qué fue de los apóstoles de Jesús una vez que éste culminó su misión en la tierra. Pues si no conoces la respuesta de esta pregunta, estás en el video correcto. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te estaremos contando cómo fue el extraño final de los 12 apóstoles. Así que te invito a quedarte hasta el final de este video para que no te pierdas de nada. Sin más que decir, comencemos. Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo y Salomé, pescador que vivió en Betsaida, Capernaum y Jerusalén. Predicó allí en Judea, según la tradición en la península ibérica. Fue decapitado por Herodes en el año 44 y su cuerpo fue trasladado a Compostela, Galicia. El nombre Santiago proviene de dos palabras, Sant y Jacob, su nombre en hebreo. Los españoles en sus batallas gritando San Jacob, ayúdenos, las unieron formando una sola. Santiago se le llama el Mayor para distinguirlo del otro apóstol, Santiago el Menor, que naturalmente era más joven que él. Fue el primero de los 12 en convertirse en mártir, y es el único que mencionan los evangelios, como leímos más arriba. Andrés vivió en Betsaida y Capernaum, y era pescador. Junto con Juan el Evangelista eran discípulos de Juan Bautista, como leemos en Marcos 1, 16 al 18. De acuerdo con la tradición, Andrés murió como mártir en Acaya, Grecia, en el pueblo de Patra. Fue condenado a morir en la cruz, pero como no se consideraba digno de morir de igual modo que Jesús, lo mismo diría su hermano Pedro, fue crucificado en una cruz con forma de X, la cual hasta el día de hoy es llamada la cruz de San Andrés, y es uno de los símbolos apostólicos. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63, bajo el imperio de Nerón. Sus reliquias fueron transferidas con el tiempo a la Catedral del Duomo, en Amalfi, Italia. Bartolomé vivió en Caná de Galilea. La tradición dice que fue misionero en Armenia y también en Frigia e Hierápolis, junto a Felipe. El nombre de Bartolomé aparece en cada lista de los discípulos, y lo podemos ver en Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:14, Hechos 1:13. Su primer nombre probablemente era Natanael, a quien Jesús llamó un verdadero israelita, en quien no hay engaño, Juan 1:47. Y junto a San Judas Tadeo son considerados santos patrones de la Iglesia Apostólica Armenia. Su martirio se le atribuye a Astiages, rey de Armenia. Fue despellejado vivo con cuchillos. Su sepulcro se encuentra en la Basílica de San Bartolomé, en la isla Tiberiana en Roma. Santiago el Menor, o más joven, hijo de Alfeo. La tradición siempre lo ha identificado con el hermano del Señor, es decir, un pariente cercano, como leemos en Marcos 6:3. Es mencionado por San Pablo en su carta a los Gálatas 1:19. Se le identifica también con aquel Santiago a quien se le aparece el Señor resucitado, como podemos ver en 1 Corintios 15:7. Después de que los apóstoles se dispersaran y abandonaran Jerusalén, Santiago permaneció y se convirtió en el primer obispo de la ciudad santa. Allí estuvo durante varias décadas, hasta que fue lapidado hasta morir por mandato de las autoridades judías en el año 62. Su cuerpo se encuentra en la Iglesia de los Santos Apóstoles en Roma, pero su tumba original se cree que se encuentra en la Catedral de Santiago en Jerusalén. Juan, hijo de Zebedeo, fue el más joven de los discípulos y es a quien Jesús desde la cruz le entrega a su madre, la Virgen María. Predicó entre las iglesias de Asia Menor y luego desterrado en la isla de Patmos. Es el único de los apóstoles que no murió mártir. La tradición dice que falleció en Éfeso, y en el lugar de su tumba se levantó una capilla. En el siglo V fue reemplazada con una gran basílica. Después se convirtió en una mezquita, con la invasión turca, la cual fue destruida por Tamerlane en 1402. En 1920, arqueólogos excavaron los restos de la basílica y encontraron la tumba de Juan, pero estaba vacía. Judas Tadeo, hijo de Alfeo. Poco se sabe sobre él. La tradición dice que predicó en Asiria y Persia y murió como mártir en Persia. En Marcos 3:18 es llamado Tadeo. En Mateo 10:3 le adjudica otro nombre. Y en Lucas 6:16 y Hechos 1:13 es llamado Judas, el hermano de Santiago. Según la tradición oriental, Judas Tadeo habría muerto en la región del actual Líbano. Mientras que para la tradición occidental, tal como aparece en el Martiriologio romano desde el siglo VIII, evangelizó la Mesopotamia para luego reunirse con Simón el Cananeo y predicar varios años en Persia, incluyendo la zona de la actual Armenia, para ser finalmente martirizado en la actual Irán, aproximadamente en el año 62 de nuestra era.
Sus restos están actualmente en la Basílica de San Pedro en Roma. Mateo, según Eusebio de Cesarea, predicó durante 15 años en Judea, donde escribió su evangelio hacia el año 80, y también se nos dice que después se marchó a Etiopía, donde presuntamente fue martirizado. En cambio, Epifanio de Salamis asegura que Mateo murió en Hierápolis. Según la tradición, sus restos se encuentran en Salerno, Italia. Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás, pescador que vivió en Betsaida y Capernaum. El nombre originario de Pedro era Simón en griego, y su nombre hebreo fue Cefas. El significado de Simón y Cefas se podría traducir como roca, y este nombre será confirmado por Jesús, tal y como leemos en Mateo 16, 17 al 19. Jesús le replicó: «Feliz eres, Simón Bar-Jona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo». Pedro era Galileo, también como lo fueron varios de los otros discípulos. La tradición dice que Pedro primero viajó a Antioquía y estableció una comunidad allí. No permaneció mucho tiempo, pero a menudo se le conoce como el primer obispo de Antioquía. Después, quizás visitó Corinto, antes de partir hacia Roma. Allí ayudó a formar la comunidad cristiana hasta que fue martirizado, y según la tradición crucificado boca abajo en el circo de Nerón en torno al 64 después de Cristo en Roma. Sobre su tumba se construyó la Basílica Vaticana. Felipe. La tradición dice que Felipe predicó en las regiones de Frigia, actualmente Turquía, y Escitia, actualmente Moldavia. Fue martirizado en Hierápolis. En 2011, un equipo de arqueólogos italianos afirmó haber descubierto en Pamukkale, antigua Hierápolis, la tumba del apóstol Felipe, aunque sus restos están en la iglesia de los Santos Apóstoles en Roma. Simón el Celote. Para diferenciarlo de Pedro, se le adjunta el celote y vivió en Galilea. El nombre de Simón está en los 3 evangelios sinópticos, de Mateo, Marcos y Lucas, y en el libro de Hechos de los Apóstoles, siempre que se ofrece una lista de los apóstoles, pero no se dan más detalles sobre él. Los abisinios relatan que sufrió la crucifixión como obispo de Jerusalén, luego de haber predicado el evangelio en Samaria. No se sabe con certeza en qué lugar predicó el evangelio. Se habla de casi todos los lugares conocidos de ese entonces. Incluso se habla de que llegó hasta Gran Bretaña. Según los griegos, predicó en el Mar Negro, en Egipto, el norte de África y Gran Bretaña. Todo esto según la tradición. Tomás. El nombre Tomás significa gemelo en arameo. En los evangelios sinópticos y en los hechos de los apóstoles aparece en la lista de los apóstoles en Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:15, Hechos 1:13, pero no se da más información acerca de él. También se lo menciona en el evangelio de Juan en varias oportunidades, aunque la más recordada es la de Juan 20:24 al 29. Hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Según la tradición, a Tomás se le atribuye la evangelización de Oriente. Tiene una gran importancia tanto en Siria como en la India, y según la costumbre, Tomás sufrió martirio en la India. Su tumba se encuentra en Milapore, India. Matías. Después de ser elegido como el apóstol de reemplazo, una tradición sostiene que Matías fundó una iglesia en Capadocia y sirvió a los cristianos a las costas del Mar Caspio. Se cree que murió mártir decapitado con un hacha en Cólquida, a manos de los muchos paganos del lugar. Algunas de sus reliquias supuestamente fueron llevadas a Roma por Santa Elena. Hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides presionar el botón de like. También te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de más contenido como este. ¡Hasta la próxima!